En 7M tenemos invitados en la jornada de hoy de este día jueves porque se encuentra en nuestros estudios y es un placer tenerlo al concejal Rodrigo Campo. Bueno, Rodrigo, bienvenido y muy buenos días. Buen día y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para hablar de muchas cuestiones, pero empezar hablando y consultarte por el balance que hacen desde el Consejo Municipal y que haces vos también, obviamente, sobre lo que ha sido esta gestión en el año 2018. Bueno, en principio me parece que hay para nosotros una perspectiva cierta de que muchos de los objetivos que nos pusimos al inicio de nuestra gestión pudimos cumplirlos. En efecto, en lo particular, digamos, nosotros veníamos trabajando sobre algunos temas estructurales de la ciudad, por ejemplo el Código Ambiental, que ya lo pudimos aprobar, incorporando, para la ciudad una nueva normativa que de alguna manera cambia los principios de gestión ambiental en la ciudad de Resistencia y obviamente prioriza una nueva forma de gestión tanto de los residuos sólidos urbanos, de la laguna, del propio Río Negro, así que son algunas políticas muy importantes. Yo en lo personal veníamos conversando de alguna manera con el equipo la importancia que tuvo este año, sobre todo de la aprobación de muchos proyectos que hacen de alguna manera para nosotros a un proceso récord, digamos, de aprobación de proyectos. Es decir, nosotros hemos llegado a casi 700 proyectos presentados, 693, de los cuales 153 son proyectos por la Presidencia de Asuntos Generales, que es la comisión que yo presido, que obviamente demuestran o ponen a las claras el tiempo de consensos que vive la ciudad. Ejemplo, el proyecto de pirotecnia fue un proyecto consensuado entre partes, el proyecto de Defensoría del Pueblo, por supuesto Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, son diferentes temas que de alguna manera ponen en valor la importancia del diálogo con diferentes fuerzas políticas y también quizás el cumplimiento de las expectativas que nuestra población tenía sobre quizás un cambio de gobierno o un cambio de paradigma a partir del 2015. Nosotros iniciamos una gestión, por supuesto, muy complicada al principio, como siempre lo cuenta Coqui, donde nuestro nivel de deuda pública era casi de 700 millones de pesos y eso se fue reduciendo drásticamente, producto de una buena administración y también producto de una política de alta austeridad. Es un poco la situación en la que estamos y es el balance que hacemos. Esto incluye mucho diálogo con la gente, mucha presencia en los diferentes barrios. Nosotros hemos alcanzado prácticamente 200 barrios visitados en la ciudad. Esto es potenciar comisiones vecinales, esto es por supuesto también fortalecer instituciones, son casi 100 las instituciones con las que pudimos trabajar y también por supuesto darle una dinámica mucho más abierta a la forma de legislar, es decir, pensar que la forma de legislación en Resistencia ya no puede ser de forma cerrada o mucho menos quizás de forma a veces compacta, digamos, por parte del Consejo, sino más bien de forma más democrática y horizontal, generando que la municipalidad esté mucho más cerca de los vecinos, algo que muchas veces los vecinos nos reclamaban ni bien empezamos la gestión, que por ahí los vecinos no le conocían la cara a algunos concejales o que querían realmente un consejo mucho más abierto para escuchar los problemas y los conflictos de la ciudad de Resistencia, que es un poco nuestra forma de ver la política. A ver, hablabas recién de los proyectos que se han aprobado en este año 2018, ¿cuáles destacarías como los más importantes? Yo creo que el Defensor del Pueblo es el proyecto más importante que se aprobó, porque otros proyectos, por ejemplo el caso del Código Ambiental y otros más, tienen que ver ya con un trabajo prácticamente de 3 años. El Defensor del Pueblo fue un tema que lo abordamos con mucha fuerza en 2018 y lo logramos aprobar. Esto viene de la mano de un proceso de reforma democrática en la ciudad de Resistencia, esto tiene que ver con acelerar los procesos de debates de qué ciudad queremos en términos de organización política. Yo en particular creo que es un capítulo incompleto, pero es un capítulo en el que sí avanzamos, porque para mí, así como pudimos avanzar en 300 comisiones vecinales, es importante que, por ejemplo, nos demos una política de cara a 2019 de organizar la ciudad en comunas. Yo creo que Resistencia, por el nivel de gestión y por el nivel de densidad poblacional que adquiere, por ser también, no solamente ciudad capital, sino quizás el faro de otras ciudades que hacen a el Gran Resistencia, hoy tiene que poder ordenar los servicios, la inversión en obras para prácticamente 500.000 personas si uno ve cómo se relaciona con el resto de las ciudades aledañas. Hay una política necesaria de nueva organización en Resistencia que son las comunas y eso lo vamos a discutir en el marco de una reforma. Esto incluye código electoral, esto incluye presupuesto participativo, o sea, son diferentes temas, pero bueno, me parece que ya haber cumplido con el Defensor del Pueblo y poner en discusión una escribanía municipal, que es lo que estamos trabajando, más una sindicatura de cara a 2019, son muestras concretas de que la política municipal empieza de alguna manera a dar respuestas a una carta orgánica sancionada en el año 2000,
pero sin cumplimiento efectivo hasta prácticamente esta etapa. Rodrigo, recién hablabas del contacto con la gente y la posibilidad de estar en los barrios desde que ha arrancado esta gestión en el año 2015. ¿Cuál es la problemática que ha planteado la ciudadanía, la gente de los barrios, cuando tiene contacto con ustedes, por lo menos en este año? ¿Qué es lo que está faltando? Ya, yo creo que la ciudadanía plantea dos cosas. Primero, satisfacción, pero al mismo tiempo un aliento de continuidad de las obras. Es decir, en todos los barrios donde fuimos a inaugurar pavimento, a mí me pasa en lo personal de que la comisión vecinal o los vecinos del barrio, digo, como estén organizados, nos plantean que están muy contentos con las obras y que quieren seguir con otras obras. Es decir, faltan luces en tal zona del barrio, falta que terminen otras cuadras de pavimento. En el caso particular de los barrios que hicimos algunas cuadras de pavimento, pero no llegamos a pavimentar todo. ¿Por qué? Porque Resistencia tenía muy pocas cuadras de pavimento realizadas hasta nuestra llegada, entonces son muchas las obras que faltan. Por un lado hay una sensación positiva respecto a las obras, pero al mismo tiempo un aliento de continuidad, y por el otro lado hay un déficit para mí muy marcado respecto a dos temas. Respecto al tema tránsito, yo siento que es uno de los temas principales que obviamente seguimos en deuda porque los niveles de organización son difíciles, porque el grado de conflictividad congestiona el tránsito fundamentalmente por las mañanas, y también porque la organización del tránsito necesita también un cambio de conciencia social, es decir, un cambio cultural más profundo, y cuesta mucho realmente llegar a esos niveles. Muchas veces cuando nosotros aumentamos el poder de policía respecto al Estado municipal, obviamente que tenemos críticas por eso, pero cuando lo disminuimos también tenemos otras críticas. Es decir, el vecino de Resistencia tiene esa complejidad, no todos digo, pero hay algunos vecinos que tienen la complejidad de que por un lado nos reclaman más presencia del Estado municipal en la regulación del tránsito, pero por el otro lado nos plantean el cobro o el no cobro de multas, digamos. Es esa la complejidad del tránsito. Lo mismo nos pasa con el tema ambiental. El tema ambiental fue para nosotros una cuestión que nos planteamos, ni bien iniciamos la gestión, por la cantidad de minis basurales que había, resolvimos muchos, pero automáticamente se volvían a formar. Es decir, vecinos que reclamaban que en su barrio había un basural o un mini basural, tenían respuesta por parte del municipio, sin embargo, pasaba mucho tiempo y nos volvían a llamar. Es decir, pasaban 3 meses y nos decían, el basural está formado de nuevo. Ese tipo de cuestiones son difíciles de resolver cuando quizás no termina de haber una vuelta de tuerca por parte de la población sobre la importancia de que los vecinos defiendan su propio hábitat, su propio ambiente, y obviamente digo, hace a aumentar la política municipal o a aumentar la inversión del Estado respecto al tema ambiental, pero también, por supuesto, más acompañamiento por parte de los vecinos para cuidar esto que se está haciendo. ¿Objetivos para el 2019? Mira, yo creo que hay dos cosas. 2019 va a tener para mí una cara muy política, que es obviamente la cara de las elecciones. Creo que obviamente esa coyuntura nos va a llevar o nos va a poner en situación de, por lo menos digo, a los que hacemos un poco a la política en la ciudad de Resistencia, a poner en valor todo esto que estuvimos haciendo durante todo este tiempo y por supuesto las cosas que nos quedan por hacer, pero también creo que obviamente hay cuestiones institucionales que poder plantear. Yo estoy trabajando mucho en la Agenda 2019 respecto a lo institucional. Quisiera obviamente digo, sumar para la ciudad de Resistencia o aportar una visión del desarrollo urbanístico desde una lógica de sustentabilidad. Me parece que es algo que Resistencia lo necesita para proyectar. Estamos debatiendo un código de planeamiento urbano y un POT, el plan de ordenamiento estratégico o el plan de ordenamiento territorial 2040, que me parece que es muy positivo, pero hay que poder invertir o hay que poder sumar, darle otra energía respecto a la cuestión de sustentabilidad. Lo vengo charlando mucho con ambientalistas, la verdad que es una discusión interesante a dar y obviamente que voy a sumar mucho en eso. La cuestión común es para mí una de las banderas con las que hay que poder pensar el futuro en Resistencia. Si no cambiamos la lógica de descentralización municipal, vamos a seguir teniendo un Estado para mí incompleto respecto a las demandas sociales, y creo que hay algunas cuestiones quizás más ligadas al acompañamiento de las instituciones, como por ejemplo ligado al deporte, ligado a la cultura, que a mí en lo personal me gustaría dar un envión o dar un empuje, porque Resistencia tiene si se quiere, un rostro muy humano respecto a su actividad cultural y deportiva, y me parece que ahí es donde tenemos que estar. Hablabas recién, Rodrigo, del año electoral. Siempre los integrantes del Consejo, los diferentes concejales, aunque sean de diferentes partidos, marcaban por ahí el buen trabajo en conjunto, a pesar de pertenecer por ahí a otra agrupación o a otro partido. ¿Crees que puede llegar a cambiar esto, influir el año electoral? Mira, yo creo que las dos cosas son ciertas. Es decir,
Por un lado es cierto que a nosotros los consensos nos han permitido avanzar. Nosotros siempre partimos de la base, o yo siempre asumí el rol de que ser parte del oficialismo también obviamente es ser consciente de que en algunos temas íbamos a tener que ceder y dar algunas discusiones. Eso nos ha permitido avanzar. No obstante, soy de los que cree que la política es conflicto, es decir, la política es disenso y por lo tanto hay que darse los momentos para el disenso. Es decir, los contrastes potencian, la diversidad es lo que te suma en términos de valoración democrática y me parece que esto a nosotros nos va a servir mucho. Nosotros somos parte de otro paradigma y yo creo, digamos, me siento parte de una nueva generación política en la Argentina. Entonces, si vos me decís cuánto tienen que ver ustedes con, no sé, José Barbetti o Teresa Celá, y nosotros tenemos muy poco que ver con esa forma de hacer política, pero también con determinados procesos de conformación de esas conciencias, que obviamente fueron parte de otro momento de la provincia del Chaco y de la Argentina. Digo, yo venía para acá justamente cuando me acercaba al programa y escuchaba en una radio que se reflexionaba sobre el 19 y 20 de diciembre en la Argentina, digamos, el proceso trágico que vivimos en el marco del 2001, y decía qué distancia que habrá seguramente con otros cuadros políticos que quizás defendieron el gobierno de la Rúa o al gobierno de Ángel Rosas en la provincia del Chaco. Nosotros no somos parte de eso y en algún momento cuando hay un grado de profundidad en la discusión, esos contrastes aparecen. Para mí son positivos. Yo creo que la ciudadanía tiene que poder diferenciar los contrastes y después tomar sus decisiones. Me parece que eso le hace mucho bien a la democracia. Rodrigo, te saco de tu rol de concejal y vamos a hablar ahora como presidente de Juventud de Villa Centenario, aprovechar para hablar de deportes también, tu presencia acá en nuestro programa. Bueno, balance del año, supongo que positivo y felicitaciones por el bicampeonato. Bueno, la verdad que sí, muy muy positivo. Nosotros logramos un bicampeonato, logramos obviamente posicionar al club en el medio local como una de las instituciones deportivas del básquet, de las más premiadas en 2018, obviamente que récord en la historia porque Juventud siempre fue un club de mucha pelea, de mucha lucha, pero llegar a premiación, llegar a coronar es difícil, es muy difícil. Es muy difícil cuando otros clubes obviamente ya tienen un grado de consolidación de sus estructuras, obviamente de sus grupos, y entrar en competencia con diferentes instituciones cuesta muchísimo. Lograr el bicampeonato también es la coronación de 10 años de trabajo. Nosotros lo veníamos charlando mucho en la comisión directiva, porque eso incluyó en 2013 una obra para nosotros de las más importantes, la más importante del club, que fue obviamente techar el estadio, construir una cancha de piso parquet, darle continuidad a esas obras, inclusive hasta ahora es importante, y también por supuesto conservar a los planteles, conservar a los cuerpos técnicos que nos fueron acompañando en todo ese proceso. Yo en este momento ya soy presidente saliente del club, asumo una nueva comisión directiva, de hecho obviamente también en eso me parece que la institución ha tomado un buen rumbo respecto a la necesidad de renovar o la necesidad de rotar a los cuadros, digamos, dirigenciales que tiene el club, y estoy participando en la Federación Chaqueña de Básquet como vicepresidente de la federación. Es decir, me toca ya desde otro lugar también ponerlo en valor. Creo que muchos clubes en la ciudad de Resistencia, pero también en la provincia del Chaco, están intentando hacer un proceso parecido al de Juventud, en el sentido de no solamente pensar la institución en términos deportivos, sino también renovar sus estructuras dirigenciales y empezar a plantearse nuevos proyectos. Me pasó hace muy poco tiempo con Sokol de Saspeña, hace un tiempo también lo discutíamos, inclusive con Don Bosco, con Regata. Son muchos los clubes que están empezando a trabajar en la renovación y también en plantearse nuevos objetivos. Nosotros estamos muy contentos con lo que hicimos, creemos que el crecimiento fue muy positivo porque además fue un crecimiento con identidad. Nosotros todas las finales que jugamos, pero también te diría prácticamente todos los partidos del Provincial de Básquet, lo hacemos a estadio completo, con muchísimo público local, con toda la barriada adentro, y eso tiene que ver con un proceso de crecimiento, pero también con un proceso identitario muy fuerte. Para nosotros era un objetivo, digo, no cambiar nuestra forma de percibir a nuestra gente, a nuestro pueblo, a la gran poblada de Villa Centenario, pero también de otros barrios del sur que son hinchas del club y que por supuesto se pusieron muy contentos que después de prácticamente 80 años, te diría, Juventud corone en lo local. Nosotros teníamos un campeonato que era en el año 52, que habíamos ganado un Evita, que fue un campeonato nacional de la categoría cadetes, y después a posterior no habíamos tenido otros campeonatos. Tuvimos muy buenas camadas. Tuvimos buenas camadas femenino, habíamos competido incluso en un Pronea, pero nunca habíamos logrado campeonatos locales. Entrar en la historia
del club. Para mí en lo particular como presidente de la institución es un orgullo, pero también es un orgullo pensarlo en el futuro ya como hincha del club, acompañando. Me parece que hay mucho todavía por hacer y por supuesto que más allá de no tener más el rol institucional, sí me siento quizás parte del barrio que obviamente va a seguir yendo a ver al club cuando juegue local o cuando juegue visitante. A ver, formulo la pregunta en base a todo lo que dijiste. Hablaste de la cantidad de gente que iba a ver a Juventud en esta temporada. Y también te aprovecho, como ahora, bueno, miembro de la parte de la Federación Chaqueña, digo, esta participación, ¿se puede dar más participación de equipos chaqueños en torneos a nivel nacional? Y voy a preguntarte algo que se da y que uno ve por ahí, por ejemplo, con la participación de Hindú y de Villa en la Liga Argentina. Uno ve los partidos y por ahí no ve tanto público o espera más, digamos, teniendo en cuenta lo que significa la categoría. ¿Por qué se da esto? ¿Por un formato? ¿Por ahí por muchos partidos? ¿Qué es lo que falta para que la gente vaya más a la cancha? Mira, a mí me parece que hay que soñar con que Chaco en algún momento ponga un equipo en la Liga A. Sí. Me parece que esto se tiene que dar. No es magia, es un proceso continuo de muchos años de trabajo que incluye no solamente tener capacidad financiera o de inversión en términos de competencia, sino también un grado de formación de estructuras, fundamentalmente de formación de jugadores y jugadoras. ¿Falta ese sentido de pertenencia? Sí, falta porque también, insisto en esto, digamos, los clubes quizás a veces carecen de esa política de planificación que te permite no solamente competir, sino también darle un grado de participación a los propios pibes del club. Nos ha pasado a nosotros, digo, con los jugadores que vinieron, que provienen de Villa San Martín, que hoy juegan en Juventud, y que vinieron justamente a Juventud porque cuando Villa empieza a jugar TNA, nos decía, nosotros ya no tenemos tanto lugar en el equipo de primera división, entonces es complejo. Yo creo que tanto Villa como Hindú están teniendo una muy buena tarea de competencia en la Liga Argentina, en el TNA. Me parece que esto es obviamente positivo porque volvió a poner a Chaco en un lugar de alta valoración respecto al deporte, pero me parece que por ahí lo que nos va a faltar trabajar para adelante es un proceso más fuerte de incorporación de jugadores locales en el medio de alta competencia y, si se quiere, un grado de planificación. Pensarlo a 10 años es muy difícil en la provincia del Chaco, pero yo creo que pensarlo a 5 años sería interesante porque te da tiempo no solamente para ir rotando jugadores, sino también para ir escauteando, para ir viendo jugadores de otras ciudades que obviamente quizás puedan acompañar al proceso de competencia. Pienso en muchísimos jugadores del interior que terminaron yendo a jugar a otras provincias por no tener lugar en clubes de ciudades quizás a 50 o 100 o 200 kilómetros de su casa. Hay muchos chaqueños por todos lados. Muchísimo, muchísimo. Nosotros el otro día hicimos en el marco de la federación, hicimos prácticamente una cuenta de la cantidad de jugadores que tenemos en otras ligas, digamos, o en otras ciudades compitiendo, y son más de 20 jugadores de alta competencia. Entre otros te diría el caso de Lautaro, por ejemplo, está en Europa, que está en el Baskonia de España, y vos decís, ese chico era un jugador, sí, era jugador de la selección argentina y jugaba en Villa San Martín. Digo, ese tipo de jugadores son los que con el tiempo tenemos que ir pensando cómo hacemos para contener y cómo podemos darle un lugar de competencia. Esto viene acompañado de un proceso largo. Yo insisto en eso porque no es una carencia simplemente de los clubes, sino una decisión fuerte del Estado, un acompañamiento por parte del mercado, del sector privado que obviamente que tiene que acompañar en estos procesos, y un proceso de inversión en la infraestructura. Pensá que muchísimas de las obras que pudimos hacer, la mayoría de las obras fueron en el marco del gobierno de Capitanich. En el caso de las canchas de piso Parquén, pueden ir acompañadas en un tiempo futuro de, por ejemplo, los alojamientos o los hospedajes, que eso te permite ya planificar la competencia, inclusive digo con un ahorro en la logística de competencia. Son cuestiones, son detalles que algunas provincias las han trabajado muy bien, el caso de Santa Fe o el caso de Córdoba, y es por eso que en una provincia vos podés encontrar 2 o 3 clubes que estén compitiendo en la Liga A, exceptuando obviamente provincia de Buenos Aires o Capital Federal, que son los que más inversión tienen. Rodrigo, ha sido un placer tenerte en nuestros estudios y en nuestro programa, agradecerte tu presencia y bueno, lo mejor para el año 2019. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos estamos despidiendo de esta nueva edición de 7am. Ustedes seguirán en Duplex con nuestros compañeros de Radio Natagalá. A las 12 horas, una nueva edición de Informales. Agradecerles a ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos dentro de un rato.